Bueno, muchachos, sean todos bienvenidos a esta primera clase del programa del posgrado en ecodiagnóstico con aval de la Universidad Internacional Generalísimo Francisco de Miranda. Para mí, bueno, un gran honor poder comenzar con estas clases magistrales. Evidentemente, no hubiésemos querido que fuese bajo esta plataforma, pero bueno, la situación nos obligó a hacer. Sin embargo, cabe destacar y siempre, bueno, sobre todo cuando se trata de principios físicos, nunca está de más explicárselos también de manera presencial, porque muchas cosas acá yo trato de resumirlas, pero sin duda alguna, a veces resulta útil un recurso tan básico como una pizarra, con un marcador, el cual yo les pueda explicar bien de dónde sale cada fórmula, de por qué es necesario calcular diferentes ecuaciones, por qué es necesario aplicar la física ecográfica en la clínica, sobre todo de nuestros pacientes. Entonces, bueno, sin duda alguna yo voy de todas maneras, esta misma clase la voy a dar también de manera presencial. Evidentemente el tema nos obliga a hacerlo, pero hoy, en la noche de hoy, voy a destacar más que todo lo que son, perdón, principios y aplicaciones básicas dentro de lo que es la ecografía diagnóstica. Entonces, bueno, para ir comenzando, ya todos me conocen. Mi nombre es Manuel Ceballos, soy médico radiólogo y bueno, seré quien va a estar de alguna u otra manera coordinándoles a ustedes toda esta lista de clases magistrales fenomenales, espectaculares que bueno, tenemos para todos ustedes y de gran importancia porque sé que a muchos les va a servir por lo menos como una de estas clases conocer lo que son los principios físicos. A veces cuando nosotros entramos a este mundo de la ecografía, entramos directamente a lo que es un traductor, a lo que es directamente la botonología, pero olvidamos lo básico. Cuando nosotros estudiamos un tema, por lo menos yo procuro siempre iniciar desde donde se debe iniciar. Yo voy a hablar de un tema en general, yo tengo que arrancar siempre del concepto, porque el concepto es lo básico. Para tú hablar de ecografía y hablar de un concepto clave y suficientemente claro para todos, debemos partir desde la física. Evidentemente, no hay otra forma que nosotros podamos llegarle a un principio básico de la ecografía sin excluir a la física. No podemos hacerlo porque la ecografía, al fin y al cabo, es física. Todo lo que se maneja a través de un ecógrafo es física, muchachos. Y aunque muchos sé que le huyen a la física, acostúmbrense a que esta física que vamos a ver no es una física que es matemática, que es con ecuaciones, que es masa, que es tiempo. Evidentemente son algunos parámetros que vamos a tocar, pero no es la física de la cual acostumbramos nosotros a tomar en cuenta. Esto es una física muy distinta y me atrevo a decir esencial para poder comprender el resto de aplicaciones dentro de la ecografía. Sobre todo cuando hablamos de la inteligencia artificial, es necesario también que cada uno sepa que también la inteligencia artificial se maneja en base a algoritmos, algoritmos que sin duda alguna no podemos desviar de la física. Muchos son ecuaciones que a pesar de que son trabajadas en varios programas y sistemas de conexiones neuronales, es importante establecer también sus principios físicos. Entonces, en pocas palabras y sin extenderme mucho, quiero dejar claro que un médico ecografista, como un médico radiólogo, sin manejar los principios físicos, pues es un médico que está incompleto, que está inconcluso, que no va de alguna u otra manera a destacar ni a defenderse al momento que se le haga una pregunta básica de la ecografía. Entonces, sin más preámbulos, bueno, vamos entonces a comenzar con esta primera magistral. Vuelvo y les indico, es un abreboca desde el punto de vista teórico para que ustedes tengan en cuenta unas nociones básicas de lo que yo quiero transmitir. Pero sin duda alguna es una clase que que evidentemente tiene que estar contemplada en un componente presencial. Bueno,
Sin más agregar, vamos a comenzar. Un consejo, traten de apagar sus micrófonos, los que vayan ingresando, ya que si tienen interferencia en el ambiente donde se encuentra, pues obviamente eso va a afectar nuestra clase. Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar mencionando, como les digo, un concepto básico de lo que es la ecografía. La ecografía no es más que una herramienta de imagen versátil y atractiva, un concepto pues realmente general de lo que todos ustedes manejan, de lo que estoy seguro tienen pues bastante claro de cuáles son las ventajas, cuáles son las visualizaciones en tiempo real que nos permite esto, una técnica que evidentemente es operador dependiente, pero que sin duda alguna nos brinda una evaluación rápida, de bajos costos y que es accesible que tener en cuenta que ofrece ventajas como la evaluación en tiempo real. Es una de las pocas técnicas por imagen que te ofrece realizar en tiempo real, es decir, nos puede brindar de alguna forma una ventaja de manera rápida, de manera sensible sobre el diagnóstico que yo quiero de manera rápida, pues investigar. La evaluación cuantitativa del flujo sanguíneo, entre otras, son algunos de los parámetros. Entonces, bueno, aquí yo les resumí una primera diapositiva porque cuando nosotros hablamos de la ecografía, todos sabemos lo que es un sonido, todos sabemos lo que es un eco, sabemos pues que es un principio físico de ondas acústicas que se transmiten, que van sobre una superficie, choca y luego regresa al sitio habitual donde fue original. Entonces, básicamente conociendo esos fundamentos acústicos, yo tengo que a ustedes partir desde un principio básico que es básico para los que queremos entender la ecografía avanzada. ¿Ok? De repente, si yo les voy a enseñar qué es ecografía básica, yo puedo partir enseñándoles a ustedes lo que es un hertz, de repente cuántas unidades de hertz se necesitan para ser audibles al oído humano, cuántas no se necesitan para hacer ultrasonido, o cuando es digamos, diferentes tipos de ondas que el mismo murciélago o los delfines utilizan para poder geolocalizarse. Eso es algo básico para los que quieren entender o los que manejan la ecografía básica. Pero acá estamos en un posgrado, por lo tanto, todo lo que yo acá les vaya a expresar tiene que obligatoriamente nacer desde un principio físico que, por ejemplo, el RUMAC nos los explica y el Middleton. Son algunos de los autores de las cuales siempre les he recomendado, siempre he estado en constante apoyo con que el residente, no solamente de radiodiagnóstico, sino el de ecodiagnóstico, se nutra de estos dos autores. Son libros de revisión de las cuales les pueden, bueno, 20, me atrevo a decir 25, 30 páginas dedicadas solamente a hablarles de los fundamentos de la acústica. Entonces, bueno, vamos a empezar mencionándoles que lo más importante acá es conocer que el sonido nace de una energía mecánica que produce, en este caso, compresión del medio. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que los ultrasonidos operan de frecuencias de 1 a 20 megahertz, muy superiores al rango audible humano. En pocas palabras, cuando conocemos la naturaleza del sonido, pues nosotros no escuchamos el ultrasonido porque está vibrando en una cantidad de frecuencias muy por encima a las que acostumbramos a oír. Por eso, evidentemente, el ecógrafo no suena. Hay que tomar en cuenta que otro punto importante es la velocidad del sonido. Cuando hablamos de la velocidad del sonido, y esto es clave para luego entender lo que es un cambio de la frecuencia Doppler tisular y de la frecuencia Doppler en la velocidad de propagación, que estas velocidades son constantes, es verdad, pero pueden variar en diferentes tipos de tejido. En pocas palabras, el hígado no va a transmitir o no va a propagar la misma onda de sonido como lo haría el vaso. No lo va a hacer igual como lo haría el hueso, como no lo va a hacer igual como lo haría el aire. Es decir, todos tienen mecanismos y velocidades de propagación completamente distintas entre una y otra. Evidentemente uno llega al punto que inconscientemente te lo memorizas, pero al fin de cuentas no importa tanto porque todo se promedia en una velocidad más
digamos, de un número entero, o sea, para que quede un poco más claro que la cantidad promedio que se expresa entre todos los tejidos blandos suele ser de 1540 metros por segundo. Esto es una unidad también que debemos expresar, que debemos tener en cuenta, siendo mínima en gases y siendo máxima en huesos. Por eso es que a veces lo que es la propagación se ve afectada de manera significativa cuando estamos estudiando intestinos pues, que tienen un patrón neumofecal bastante acentuado. Por eso la ecografía intestinal requiere obligatoriamente de indicaciones muy precisas y que obviamente preparaciones que tienen que realizarse bien. Y sobre todo saber qué es lo que debo buscar y cómo buscarlo. Por eso es que el gas es una barrera en cuanto al análisis de la ecografía intestinal, pero no es una contraindicación. Del mismo modo, el hueso. Sabemos que, bueno, la cortical, al ser pues tan sólida, no permite de alguna manera estudiar las estructuras que se encuentren posterior a la misma. La interacción del pulso sónico, también esto es importante considerarlo porque los pulsos pueden reflejarse, pueden dispersarse, refractarse o inclusive absorberse en las diferentes interfaces de los tejidos. Es decir, en pocas palabras, un tejido puede comportarse de diferentes maneras dependiendo cómo ese pulso sónico llegue ahí. Debemos conocer algo que se llama saltos de impedancia. Disculpe. Los saltos de impedancia son sencillamente algunos de las estructuras a las cuales ese haz de ultrasonido se ve obligado a pasar y atravesar para que pueda de alguna manera llegar al tejido que está estudiándose. Muchas veces entre un salto de impedancia, normalmente el Hofer describe que hay tres tipos de saltos de impedancia representativos, ¿no? En donde, bueno, llega la onda, choca y luego regresa. ¿Qué está haciendo en esta primera onda o en este primer salto de impedancia? Le está llevando información al transductor de los primeros tejidos superficiales de diferentes estructuras. Luego viene una segunda interfase en donde de alguna manera les permite obtener información de esa segunda. Luego viene una tercera donde pues obviamente les pido por favor no rayar la pantalla, ¿ok? Para que no interfiera en las imágenes que les estoy aquí indicando. Y una tercera donde evidentemente pasa igual lo mismo, llega, choca, obtiene la información y regresa. Normalmente son tres porciones a las cuales el sonido, en este caso el ultrasonido, el haz del ultrasonido, porque no es el ultrasonido como tal, sino el haz que va directamente hacia ese tejido, refractarse y luego regresar. Eso básicamente funciona en todos los principios físicos de la acústica y de la cual ustedes deben tener siempre en cuenta. Ahora bien, vamos ahora a conocer un poquito acerca de cómo interactúa el sonido con esos diferentes tejidos. Primero que nada, hay que tener en cuenta variables importantes, como lo es la ecogenicidad, variables importantes como es la orientación del haz, que dependiendo de eso, nosotros vamos a obtener mejor calidad de imagen. Entonces, primero hay que considerar estos dos parámetros acá importantes que son la reflexión y la dispersión. Esto ocurre en diferentes interfaces, vuelvo y le digo, dentro de los saltos de impedancia, luego yo les voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos, pero es importante tener en cuenta que la impedancia y la orientación de la interfase, que son, digamos, mecanismos que nosotros vamos a tener, va a depender muchísimo la intensidad de la reflexión. Entonces, si yo obtengo una mejora en esos saltos de impedancia, que eso se van a hacer a través de los diferentes botones del equipo, del ecógrafo, me va a ayudar a mejorar la reflexión. Cuando hablamos de la refracción no es más que el cambio de dirección del sonido. El sonido, cuando viaja, recuerden que todo esto es físico, muchachos. Muchos ya manejan estos términos porque sé que sí, pero otros de repente no se les hace tan familiar. Por eso la intención de esta clase magistral es conocer terminologías que de repente habían quedado en el olvido y que de alguna manera ahorita vamos a refrescar. Entonces, cuando hablamos de refracción es el cambio de dirección del sonido. Esto, cuando se dispersa el haz de ultrasonido, las velocidades de transmisión en las cuales
digamos, se abren por los diferentes tejidos, causan errores de localización. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente la refracción, ese permite ese cambio de dirección del sonido al pasar entre esos diferentes tejidos. Y cuando hablamos de la absorción, es la pérdida de toda esa energía que se acumula, se absorbe en los diferentes tejidos que estamos evaluando, valga la redundancia. Entonces, si por ejemplo es el hueso, sabemos que en el hueso no hay adecuada transmisión, por lo tanto, toda la absorción de la energía sónica que yo voy a evaluar va a quedar completamente perdida, va a quedar completamente aislada, neutralizada por la cortical del hueso, sencillamente por una razón, porque el hueso absorbe todo, igual que muchos tejidos blandos. Entonces, esto es causa importante de sombras acústicas, ¿ok? Precisamente por eso, porque hay una ausencia del paso del ultrasonido por encima de esa estructura de la cual está chocando, porque lo absorbió todo, y por eso nace la sombra acústica posterior. Ahí más o menos ya les estoy diciendo también el principio físico de por qué este artefacto aparece. Muy bien. Ahora, muchachos, vamos a hablar acerca de transductores. Es innecesario conocer cuatro términos de las cuales cuando yo a veces hago una pregunta o comienzo a hablar de los tipos de resolución de un transductor, mucha gente queda como que, ver, ¿de qué me está hablando el doctor? Porque realmente esto no es un concepto de las cuales todos estamos acostumbrados a escuchar. Muchos, como ya les he dicho, lo manejan, pero de repente con otros términos. Por esa razón, sé que ahorita cuando les explique esto, van a detallar muy bien que muchas cosas seguramente ya las conocen. Entonces, lo primero es conocer qué es el efecto piezoeléctrico. Hay que recordar que todo transductor contiene dentro de la superficie donde está digamos, la superficie, la parte anterior del transductor, posee ciertos cristales. Esos cristales chocan entre sí, chocan tan rápidamente que son, incluso el contenido con el que maneja estos cristales son de cerámica y que de alguna manera al chocar producen esos pulsos sónicos que necesitamos para que procese el eco. El eco que va a ir a un determinado tejido y que luego va a regresar. Por eso se le denomina eco de retorno. ¿Ok? Esos ecos de retorno son los que forman las imágenes al modo B, que aquí les traigo algunas representaciones clásicas de figuras o de ecoimágenes que podemos apreciar en los diferentes tipos de resolución. Ahora bien, tenemos que partir de lo que es una resolución espacial. La resolución espacial se puede clasificar en tres. Tenemos resoluciones axiales, resoluciones laterales y resoluciones de elevación. Estos tipos de resoluciones son importantes considerarlos y hay que saberlo manejar, porque a la hora de yo indicarles a ustedes, ejemplo, colócame un corte de tipo transversal, pero yo les digo bajo una resolución axial, ya todos van a tener en cuenta que una resolución axial va a ser la capacidad que yo tengo de poder discriminar objetos a diferentes profundidades y que mejora con transductores de mayor frecuencia. Evidentemente, como esta imagen que vemos acá, esto es un traductor lineal que obviamente maneja frecuencias elevadas y obviamente va a mejorar la resolución axial porque va a tener una buena capacidad de poder visualizar las estructuras que ahí se están apreciando, cosa que no podemos hacer con el convex, por ejemplo. Si lo utilizo con el convex, probablemente yo no voy a poder discriminar objetos a diferentes profundidades. A veces es difícil del punto de vista de lo profundo, imagínate lo superficial, va a ser mucho más complejo. Por lo tanto, la resolución axial es una de esas primeras propiedades que debe saber, en este caso, un buen residente de codiagnóstico para poder expresarse, para poder discriminar los objetos distintos en las diferentes profundidades. Cuando hablamos de la resolución lateral, es discriminar objetos uno junto a otro a la misma profundidad. Muchas veces la resolución lateral está muy afectada. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente el ecografista clásico va a ajustar el foco, ¿ok? Porque muchas veces, bueno, esta imagen no la veo bien, esta imagen que está al lado
me parece mejor, pero esta se hace difusa. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un cambio importante en lo que es la resolución lateral. Y esto ocurre principalmente porque el diámetro del pulso está siendo afectado. La zona focal está siendo afectada. Si evidentemente el foco te va a brindar un apoyo importante en darle mayor calidad o mayor resolución lateral a esa imagen, pero de lo contrario, el diámetro del pulso va a ser esencial. Hay algunos parámetros, algunos ecógrafos que te trae este botón, otros ya lo calculan de manera automática. Yo por lo menos utilizo mucho la escalimetría para poder precisar más o menos cuánto es la profundidad de una imagen determinada. Esto se usa muchísimo, sobre todo en intervencionismo, pero principalmente con el ajuste de la zona focal a través del foco, pues es más que suficiente. Para identificar más o menos dónde se ubica el foco, casi siempre está en forma representativa de un triángulo, ¿ok? Y ese triángulo lo puedes subir o lo puedes bajar. Por ejemplo, aquí, fíjate que está hacia esta altura, ¿ok? Visualizando mucho mejor la imagen que arriba se destaca. Y por último viene la resolución de elevación, que es la capacidad de discriminar objetos perpendiculares al plano de visualización. Entonces, esto va a depender muchísimo del grosor del corte, va a depender muchísimo de la manera en la que nosotros, acuérdense que todo esto es operador dependiente, muchas veces hay una imagen que, mira, o sea, tengo que hacer un corte oblicuo para verlo mejor, hay otras que se ven mejor en transversal que en longitudinal, hay otras que, mira, o sea, ¿por qué tengo que medir esta imagen así? Pues todo tiene acá mucho que ver con la resolución de elevación. Y esto es principalmente muy favorable con respecto al plano de visualización. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los parámetros en cuanto a conceptos que yo necesito que entiendan muy bien a la hora de luego entrar en materia. Cuando hablamos de tipo de traductores en tiempo real, bueno, ahora es importante irnos un poquito más allá. Casi siempre conocemos, mira, esto es un traductor convex porque tiene la forma convex. Esto es un traductor microconvex porque de repente es más pequeño. Esto es sectorial porque sí, evidentemente y morfológicamente los traductores se observan así. Es el hardware de cada uno de ellos, pero no lo es todo. Nosotros debemos conocer lo que es una matriz. Y el término de matriz nace principalmente en tres términos que ustedes tienen que comenzar a manejar de ahora en adelante. La matriz en fase, la matriz lineal y la matriz curvilínea, que evidentemente cada uno está ligado fuertemente al tipo de traductor que ya estamos acostumbrados a conocer, sí, no les voy a quitar esa realidad, evidentemente, pero al momento de yo hablarles de matriz, yo no les estoy hablando del traductor, no les estoy hablando de la forma, no le estoy hablando de la superficie, le estoy hablando de muchas otras características que el traductor agrupa. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la matriz en fase es, por ejemplo, un sectorial, un microconvex, un transvaginal. ¿Por qué son matrices en fase? Porque primero, son pequeños. O sea, tú puedes con un traductor transvaginal poder ingresar en la fontanela anterior de un neonato y poder explorar su masa encefálica. Eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque la frecuencia me lo permite, porque la ventana me lo permite, porque la forma de su cabezal me lo permite y porque todas las características permiten un acceso limitado que me va a brindar parte de la imagen y del diagnóstico que yo necesito. Entonces, yo puedo hablar cuando un traductor me está brindando eso de que es una matriz en fase por todas las características que ya les acabo de mencionar. El campo es cercano, estrecho, el campo lejano es amplio. Pero cuando hablamos que es buena para Doppler profundo, pues claro, si tú tienes en estos casos que manejan frecuencias pues de PRF o de frecuencias básicas que pueden de alguna otra manera destacarse en la botonología, yo las puedo ajustar y ustedes ya saben el principio básico de la física ecográfica. A menor frecuencia, mayor va a ser la profundidad, menor va a ser la resolución, ¿ok? Y evidentemente eso aplica en el caso contrario. Cuando, por ejemplo, hablamos de la matriz lineal. Entonces, la matriz lineal obedece principalmente a un traductor que, fíjate, primero que nada, una imagen rectangular, pero que tiene alta resolución.
O sea, cuando yo veo una imagen dentro del campo de una matriz lineal, voy a poderla ver mucho más nítida, mucho más distinguible que el resto de otras imágenes ecográficas. Y esto pasa porque me ofrece un amplio campo superficial. Es decir, todo el haz de ultrasonido está disperso, ha sido centrado, ha sido enfocado, penetrado en una determinada área que me permite de alguna manera valorarla mejor. ¿Gracias a qué? A su alta frecuencia. ¿Ok? Entonces, tenemos desventajas, por supuesto, si tiene gran tamaño ahí y la escasa profundidad. Es decir, si yo voy a explorar una lesión, ejemplo, un aneurisma de la aorta abdominal, que pues mide 8 10 centímetros de diámetro, evidentemente el lineal acá no me va a servir, no me va a funcionar porque ya la superficie del transductor a través de su matriz lineal está siendo afectada, me está ocasionando una limitación y eso pues no me va a permitir estudiar bien el resto de extensión de esa neuría. Ahora, si yo lo que necesito es estudiar resolución, o sea, yo quiero ver si hay un flapping, yo quiero ver si hay un engrosamiento de la pared, yo quiero ver si está perforada, está roto el aneurisma, bueno, puedo valerme de una matriz lineal para poder entonces estudiarlo mucho mejor. De lo contrario, no me va a ofrecer más información. ¿Cómo lo haría el convex? El convex sí me va a brindar mucho más profundidad. Y ahí es donde vamos con el siguiente transductor. El transductor curvilíneo, que es la matriz curva, ¿ok? Tiene la forma de un sector con vértice convexo. ¿Y qué permite? ¿Por qué realmente los ingenieros diseñaron el transductor convexo de esa manera? Pues claro, porque al tener una curva va a permitir abarcar primero más campo. Al yo colocar esa curva en la superficie corporal del paciente, yo voy a cubrir mucho más espacio a que si lo hago nada más en una esfera o una matriz lineal o una matriz en fase. Entonces, eso va a permitir de alguna manera que ese campo de visión sea mucho mayor, sea de mayor visión. O sea, cuando hablo de visión lejana me refiero a una visión mucho más profunda. Y eso de alguna manera me va a permitir, a su vez, una buena resolución. Pero no hablo de buena resolución que se vea mal, para nada. Evidentemente no se va a ver también como una matriz lineal, pero la matriz lineal se ve bien para lo que se necesita, que es los tejidos superficiales. Pero la matriz curva se va a ver bien para lo que se necesita, que es estudiar, ejemplo, unas vías intrahepáticas. Las vías intrahepáticas yo las puedo percibir bien con una matriz curva, siempre y cuando, claro, el paciente no tenga ningún tipo de trónomo fecal alterado o algún tipo de lesión que me dificulte pues la adecuada visualización. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Claro, lo vamos a usar para abdomen, para pelvis, en obstetricia y en diferentes otras áreas muy importantes. Esto quiere decir, muchachos, que si yo tengo, por ejemplo, una paciente con eh, una ginecomastia severa, pues el traductor lineal no me va a servir mucho. Hay veces donde, pues por mamas tan voluminosas, tan condensadas, nos vemos en la obligación, y es que eso no lo decidimos nosotros, hasta nosotros no, ya estamos obligados a cambiar el traductor y utilizar un curvilíneo para poder estudiar mejor el campo de visualización total de esta mama de este paciente. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que sería alguna de las innovaciones en visualización de visualización en ecografía. Ya quedan, muchachos, 7 minutos. Al terminar esta primera etapa de la clase, vamos a arrancar con una segunda clase que pues va a ser el mismo enlace y la misma contraseña. Ok, no nos vamos a extender tanto, evidentemente, en la segunda sesión, pero sí es importante que todos ingresen. Muy bien, entonces, tenemos que considerar acá lo que es la visualización armónica. Cuando hablamos del armónico, hay veces que en el botón lo podemos conseguir como THI, otros lo consiguen con la letra A, dependiendo de del idioma, pues, en las cuales la botonología está expresada. Pero es importante considerar que la visualización armónica, muchachos, tiene que ser su mejor aliado. Tenemos que saber que existe, tenemos que saber que este botón se conoce y que está allí. Entonces, la visualización armónica
fíjate que tiene algo muy importante, que elimina ecos fundamentales, procesando solo la señal armónica de alta frecuencia y mejorando a su vez la resolución lateral, que lo estudiamos anteriormente, que es la propiedad de poder discernir entre un objeto y otro que está a la continuidad y que de alguna manera a veces creemos, mira, no lo podemos estudiar porque no puedo ver bien. No, ya no hay pretextos, muchachos. Ya los avances tecnológicos y el conocimiento que yo les estoy haciendo llegar a ustedes en la noche de hoy ya nos permite conocer que hay parámetros que ya no tenemos prácticamente justificación de nada. Están, existen y los debemos usar. Entonces, la armonía, sobre todo de la resolución lateral y de algo que es sumamente peligroso desde el punto de vista diagnóstico, pero también muy engañoso, que es lo que se llama la relación señal-ruido. Muchachos, miren, la relación señal-ruido no es más que, bueno, esa característica que existe entre el daño producido por la señal y por el ruido en una imagen determinada. Esto nos puede llevar, muchachos, a ver lesiones donde no están, a ver cálculos que no existen, a ver hemangiomas que eran realmente el ligamento falciforme. Y al seguir viendo estructuras que nos hacen pensar en que eso realmente no debe estar allí y que reportamos muchas veces como falsos diagnósticos. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. Vuelvo y te digo, la relación señal-ruido es uno de los peores enemigos del ecografista que está iniciándose y que de alguna manera tiene que saber que existe para poderlo enfrentar. Todo esto se minimiza con la visualización armónica. Cuando hablamos de la composición en tiempo real, el sonido se dispersa en múltiples ángulos, promedia señales para acentuar reflectores y atenuar el ruido. Y la composición en tiempo real mejora también esa relación señal-ruido, que no solamente en el armónico lo mejoramos, sino que además mejora también el contraste. Cuando hablamos del contraste, sí, evidentemente todos saben que el brillo, el contraste, muchas veces lo vemos así, pero eso es cuando vemos una imagen del teléfono. Si no lo vemos en el teléfono, cuando hablamos de ecografía, tenemos que utilizar los términos correspondientes para cada cosa. No es zoom, se le denomina profundidad y no es brillo, ni contraste, se le denomina ganancia, porque yo lo que estoy es aumentando. Realmente, cuando estoy aumentando y disminuyendo la ganancia, estoy configurando principalmente lo que es la composición en tiempo real. ¿Ok? Y principalmente se logra a través de dicho botón. Casi siempre es una perilla que tú giras, otras veces algunos ecografistas he visto que lo hacen de manera manual. No importa cómo lo hagas, lo importante es que sepas que configura la composición en tiempo real. Luego viene el campo de visión extendido, que son algoritmos computarizados que permiten imágenes panorámicas. Muchas veces yo puedo reconstruir una imagen, yo si veo que hay un lipoma de muy gran tamaño en la región braquial y yo evidentemente con mi traductor lineal no puedo de alguna manera estudiarla porque no cabe dentro de la superficie, yo puedo permitirme hacer algo que se llama barrido. El barrido es literalmente como si ustedes hicieran una imagen panorámica. ¿Qué está haciendo el ecógrafo? Bueno, va reconstruyendo cada una de las secuencias que se observan en ese campo de visión en la ecografía convencional, las unifica y crea una imagen única. ¿Ok? Eso es el campo de visión extendido. Todos los ecógrafos deberían traer este tipo de herramienta. Y si no lo saben, sépanlo, porque esto es un algoritmo que muchas veces tienen que utilizar. Volviendo al ejemplo del aneurisma de la aorta abdominal, muchas veces yo tengo que decirle al cardiovascular de dónde a dónde va ese aneurisma, cuál es el extremo proximal y cuál es el extremo distal. Es sacular, es piriforme, está disecado, no está disecado. Todo eso nos lo va a brindar una vista panorámica. Y finalmente la ecografía tridimensional. Bueno, normalmente la ecografía realmente es tridimensional. Eso que existe ahorita 4D, 5D, 6D, muchachos, eso no existe. Eso realmente yo lo veo más como comercial, porque a la hora de, ejemplo, el médico realizar ecografías perinatales y las tasas
de venta de ecógrafos, te muestra, mira, no, esto viene en 6D y 7D. Lógicamente, va a decir, no, esto es lo máximo, esto es lo mejor, pero no es así, no es así. Todo es tridimensional, indiferentemente de el número que le coloques antes de la D. Sigue siendo 3D. Entonces, ¿cuáles son esos datos? Como secciones transversales, son paralelas y son volúmenes presentados en múltiples formatos, multiplanar, superficie, volumen, e inclusive hasta endoscopia virtual. Hay un impacto demasiado acelerado, sobre todo en la anatomía fetal. Sabemos que de todas las imágenes, el feto, pues para los padres, cómo se ve, cómo ya se les va formando en las diferentes estructuras para ellos, pues como pacientes, es de suma importancia y es vital. Por lo tanto, este impacto ha crecido mucho más en lo que es la ecografía obstétrica, sobre todo esos avances tecnológicos y muy frecuentemente en la inteligencia artificial que hoy en día se nos ofrece. Bueno, muchachos, quedan menos de un minuto. No sé si alguno tiene alguna pregunta hasta ahora para entonces finalizar esta reunión y comenzar la siguiente.